¿Quién fue el Papa San Pío X? Hoy celebramos al Papa de la Eucaristía. Breve biografía. Nacido en una familia pobre, humilde y numerosa, Giuseppe Melchiorre Sarto vino al mundo el 2 de junio de 1835 en Riese, Italia. Desde pequeño se mostró muy afanoso para los estudios, siendo esa inquietud la que le llevaría a aprovechar muy bien la enseñanza del catecismo. Por entonces, y desde que ayudaba al párroco como monaguillo, el travieso Bepi ya les decía a sus padres una frase que reiteraría con frecuencia: quiero ser sacerdote. Con el tiempo, este deseo que experimentó desde niño no había más que afianzarse y madurar en un ardiente anhelo de responder al prístino llamado del Señor. Así pues, en 1850 ingresaba al seminario de Padua para ser ordenado sacerdote del Señor el 18 de septiembre de 1858. Su primera labor pastoral la realizó en la parroquia de Tombolo Salzano, distinguiéndose, además de su gran caridad para con los necesitados, por sus ardorosas prédicas. Por ella, el padre Giuseppe atraía a muchas ovejas descarriadas hacia el rebaño del Señor. Sus oyentes percibían el especial ardor de su corazón cuando hablaba de la Eucaristía o la delicadeza y ternura cuando hablaba de la Virgen Madre, o recibían también sus paternales correcciones cuando se veía en la obligación de reprender con firmeza ciertas faltas o errores que deformaban la vida de caridad que debían llevar entre sí. Ya desde el inicio de su sacerdocio, Giuseppe daba muestras de ser un verdadero hombre de Dios. El fuerte deseo de hacer del Señor Jesús el centro de su propia vida y de la de aquellos que habían sido puestos bajo su cuidado pastoral le llevaba a darlo todo y darse todo él a los demás. Ningún sacrificio era muy grande para él cuando la caridad así se lo requería. Luego de trabajar en Treviso entre 1875 a 1884 como canciller y como director espiritual del seminario, el padre Sarto sería ordenado obispo para la diócesis de Mantua. Como obispo se distinguiría también, y de modo ejemplar, por la práctica de la caridad. En 1893, León IX le concedió el capelo cardenalicio y lo trasladó a Venecia.
al igual que en Tombolo, Salzano, en Treviso y en Mantua. Luego, el ahora patriarca de Venecia daría muestras de ser un celoso pastor y laborioso jornalero en la viña del Señor. En ningún momento cambió su modo de ser, siempre sencillo, siempre muy humilde, siempre ejemplar en cuanto a la caridad. Es más, a mayor dignidad dentro de la Iglesia, primero como obispo, luego como cardenal. Mayor era el celo con el que se esmeraba en la práctica de las virtudes cristianas, especialmente en el humilde servicio para con quienes necesitasen de una u otra forma de su pastoral caridad. Al tránsito de S.S. León IX, acaecido el 20 de julio de 1903, el cardenal Giuseppe Santo sería el nuevo elegido por el Espíritu Santo para guiar la barca de Pedro. Segundo, su pontificado. Cuentan los hagiógrafos que, cuando al tercer día de conclave ninguno de los cardenales alcanzaban aún la mayoría necesaria para su elección, el cardenal Sarto hizo lo imposible. Dicen que lloraba como un niño por disuadir a los cardenales electores de que no le tomasen en cuenta. Cuando cada vez más miraba, empezaron a volverse hacia este sencillo cardenal rural, como le gustaba decir de sí mismo. Así pues, repentinamente, lo imprevisto e inesperado, para él y para todos, comenzaba a vislumbrarse en el horizonte la posibilidad para él, el peligro de ser el elegido para suceder a León IX en la cátedra de Pedro. Muchos, incluso aquellos que hasta entonces no le habían conocido aún muy bien, comprendieron que detrás de la sencillez y sincera humildad de este hombre, que tanto se negaba a la posibilidad por sentirse tan indigno, se hallaba una enorme potencia sobrenatural. Así que, dóciles a las mociones del Espíritu Divino, terminaron dándole a él su voto. El cardenal Sarto, luego de esta votación, se puso incuestionablemente llamado y elegido por Dios mismo con docilidad. Aceptó su evidente designio, expresado por la votación del colegio cardenalicio, reunido en conclave, y pronunció estas palabras: acepto el pontificado como una cruz, y porque los papas que han sufrido por la Iglesia en los últimos tiempos se llamaron Pío, escojo este nombre. Al pronunciar su sí, lleno de la humilde conciencia de su propia pequeñez e insignificancia,
El cardenal Giuseppe Sarto respondía decidida y fielmente al llamado que Dios le hacía. Desde ahora, como Papa, su vida estaría plenamente asociada al sacrificio del Señor en la cruz. Y él, asociándose amorosamente a su cruz, manifestaba su total disposición para servir y guiar al rebaño del Señor hacia los pastos abundantes de la vida verdadera. Su más hondo anhelo, aquel que como un fuego abrazaba su corazón, quedaría expresado en la frase consigna de instaurarlo todo en Cristo. Omnia instauraré en Cristo. Ese era el celo que consumía su corazón, celo que le impulsaba a querer llevar todo el mundo al Señor. Con este fuego interior buscaría, pues, evitar también el ardor de muchos de los corazones de los hijos e hijas de la Iglesia, para de este modo llevar la luz y el calor del Señor al mundo eterno. Programa pontificio. Su programa pontificio no buscaba ser otro que el del buen pastor, empeñado seriamente en eliminar, alimentar, guiar y custodiar al humano rebaño que el Señor le encomendaba. Así que buscar a las ovejas perdidas para atraerlas hacia el redil de Cristo. En este sentido, su primera encíclica nos da una muy clara idea de lo que el Santo Papa buscaría desarrollar a lo largo de su pontificado. Es Supremi Apostolatus Cátedra eran las primeras palabras de esa encíclica programada, en la que comenzaba compartiendo los temores que le acometieron ante la posibilidad de ser elegido como el próximo timonel de la barca de Pedro. Él no se consideraba sino un indigno sucesor de un pontífice que 26 años había gobernado a la Iglesia con extraordinaria sabiduría, prudencia y pastoral solicitud. S.S. León IX. Una vez elegido, no le cabía duda alguna de que el Señor le pedía a él sostener firmemente el timón de la barca de Pedro, en medio de una época que se presentaba como muy difícil. En la mencionada encíclica, su diagnóstico aparecerá muy preciso y certero. Nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él. En el ordenamiento político y social, todo lo demás son claras consecuencias de esa postura. Considerando estas cosas, el Santo Padre lanza entonces su programa. En él recuerda a todos, como hombres de Dios que es, que su misión es sobre todo la de aparecer el rebaño de Cristo y la de hacer que todos los hombres se vuelvan al Señor.
en quien se encuentra el único principio válido para todo proyecto de convivencia social, ya que él, en última instancia, es el único principio de vida y reconciliación para el mismo ser humano. Sentada esta sólida base, proclamó nuevamente en esta encíclica la santidad del matrimonio. Alentó a la educación cristiana de los niños, exigió la justicia de las relaciones sociales, hizo recordar su responsabilidad de servicio a quienes gobiernan, etc. La fuerza con la que S.S. Pío X quería contar para esta monumental tarea de instaurarlo todo en Cristo era la fuerza de la santidad de la Iglesia, que debería brillar en cada uno de sus miembros. Por eso llamó a ser colaboradores suyos, en primer término, a los hermanos en el sacerdocio, sobre todo en ellos, por ser otros Cristos. Debía resplandecer fulgurante la llamada de la santidad, llamados a servir al Señor con una inefable vocación. Había de ser ellos los primeros en llenarse de la fuerza del Espíritu Divino, pues nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo podría ellos, los especialmente elegidos para esa misión, instaurarlo todo en Cristo si no era el suyo un corazón como el corazón sacerdotal del Señor Jesús, ardiente en el amor y en la caridad para con los hermanos? Solo con una vida santa podrían sus sacerdotes ser pastores de buena nueva del Señor Jesús para todo su pueblo santo. Recordará entonces que es competencia de los obispos, como principales y últimos responsables, en formar este clero santo. Este era un asunto de la mayor importancia y por ello los seminarios debían ser para sus obispos como la niña de sus ojos. Ellos deben mostrar un juicio certero para aceptar solamente a quienes serán aptos para cumplir con perpetua fidelidad las exigencias de la vocación sacerdotal. Han de brindarles una preparación intelectual seria. Han de educar a sus sacerdotes para que su prédica constituya un verdadero alimento para los feligreses y para que sean capaces de llevar adelante una catequesis seria para alejar la ignorancia religiosa de los hijos de la Iglesia. Han de enseñarles con el ejemplo a vivir una caridad pastoral sin límites. Han de educarlos en el amor a una observante disciplina y como fundamento de todo, han de habituarlos a llevar una sólida y profunda vida espiritual. El Padre, para esta gran tarea de renovación de Cristo, fijó sus ojos asimismo en los seglantes comprometidos, siempre fieles a sus obispos. Los exhortaba a trabajar por los intereses de la Iglesia, a ser para todos un ejemplo de vida
santa llevada en medio de sus cotidianos afanes. Un impulso renovador. La fuerza preocupación del Papa por la santidad de todos los miembros de la Iglesia es lo que llevaría a impulsar algunas reformas al interior de la misma. El clero. Ya hemos hablado de la honda preocupación que sentía el Santo Pontífice por la santidad de los sacerdotes. Él mismo, con el ejemplo, se esforzó porque los clérigos cumpliesen cuidadosamente con las obligaciones propias de su estado, respondiendo de la mejor manera posible el don recibido de lo alto por la imposición de manos del obispo. El sentido del deber y el ardiente amor al Señor debían llevarles a asumir con radical amor y fidelidad sus responsabilidades. Y ese precisamente era el testimonio que él mismo daba a los clérigos. A esa preocupación se debió la reforma de los seminarios, así como la institución de numerosas bibliotecas eclesiásticas. Música sagrada y liturgia. Es conocido el gran amor por la música sagrada que desde niño acompañaba al Santo Padre, cosa que se manifestó también inmediatamente en su pontificado. Famoso es el motu propio que firmaba ya a los 3 meses de su elección. En él daba a conocer algunas normas que renovaban la música eclesiástica. Su Santidad Pío X promovió, asimismo, la reforma de la liturgia de las horas. El Papa de la Eucaristía. Su gran amor a la Eucaristía y la conciencia del valor de la presencia real del Señor Jesús en el Santísimo Sacramento le llevaron a permitir la comunión diaria de todos los fieles, así como a cambiar la costumbre de la primera comunión. En adelante los niños podrían recibir el Santísimo Sacramento cuando tuvieran ya uso de razón a partir de los 7 años. En 1905, la Sagrada Congregación del Concilio abría las puertas a la comunión frecuente. La razón de esta disposición, promovida por el Santo Padre, le encontramos en estas palabras: la finalidad primera de la Santa Eucaristía no es garantizar el honor y la reverencia debidos al Señor, ni que el sacramento sea premio a la virtud, sino que los fieles, unidos a Dios por la comunión, puedan encontrar en ella fuerza para vencer las pasiones carnales, para purificarse de los pecados cotidianos y para evitar tantas caídas a que está sujeta la fragilidad humana. El Catecismo de San Pío X. Cuando niño, Giuseppe había experimentado el gran beneficio de nutrir la fe. Por medio de esta buena enseñanza del Catecismo, con las verdades reveladas y confiadas a la Iglesia para su custodia e interpretación.
Solo de este modo la persona, encendido el corazón en la verdad divina, podría vivir de acuerdo a ella en su vida cotidiana. Así, pues como sacerdote, como obispo y luego como papa, hizo todo lo posible por impulsar la enseñanza del catecismo y por mantener la pureza de la doctrina. Bien sabía el Santo Padre que apartar la ignorancia religiosa era el inicio del camino para recuperar la fe que en muchos se iba debilitando y perdiendo incluso. Siempre apacentado la grey del Señor y velando por la pureza de la doctrina cristiana, S.S. San Pío X debió actuar con firmeza ante el modernismo. Importante en este sentido en la publicación del decreto Lamentabili en julio de 1907, por el que condenaba numerosas tesis exegéticas y dogmáticas, influenciadas por aquellas herejías de moda, y su encíclica Pascendi, septiembre de 1907, por la que condenaba otras tesis modernistas. Un nuevo código de derecho canónico. Cuando era obispo en Mantua, Mons Santo ya se había manifestado como un jurista de peso. Por entonces publicó diversos artículos sobre la materia. En Venecia, como patriarca, fundó en aquella diócesis una facultad de derecho elegido papa. Vio la necesidad y conveniencia de elaborar una nueva codificación de las leyes canónicas, adecuada a las circunstancias concretas que por entonces se vivían. Esta labor monumental, a la que daría impulso a pocos meses de iniciado su pontificado, hallaría su culminación recién el año 1917 bajo el pontificado del S.S. Benedicto XV. Empuje misionero. Su gran celo por difundir el Evangelio de Jesucristo a los que aún no los conocían le llevó a dar un gran impulso a la actividad misionera de la Iglesia. En esta misma línea, incentivó la formación de seminarios regionales. Otras iniciativas. Entre otras iniciativas, el Papa Pío X impulsó una reforma de la curia romana, encomendó la revisión de la Vulgata a los benedictos de 1907. Fundó el Pontífico Instituto Bíblico de Roma en 1909 y dio inicio a la publicación de la llamada Acta Apostolicae Sedis en 1909, que aún hoy en la publicación oficial que traen los documentos pontíficos. Firmeza en la persecución. Durante su pontificado se consuma en Francia en 1905 la separación de Iglesia y Estado. Este sería un capítulo muy doloroso para el Santo Padre, sin transigir en lo más mínimo ante las presiones de un Estado que querían subyugar a la Iglesia de Cristo. Asentó a sus pastores y demás fieles franceses a no temer ser despojados
de todos sus bienes y derechos. El Papa sufrió mucho por esta nueva persecución desatada contra la hija predilecta, la Iglesia de Francia, y se conmovió hondamente por la respuesta de fiel adhesión de los obispos. Años después, aquel mal ejemplo sería seguido en España en 1910 y en Portugal en 1911. También se daría la definitiva separación entre la Iglesia y el Estado. Propulsor de la paz entre los sucesos mundiales. S.S. San Pío X anhelaba la paz mundial y sabía que solo en Cristo ésta podía ser verdadera y duradera. Fue su más ardiente deseo el ayudar a evitar la primera gran guerra europea, que él veía venir con tanta claridad. Mucho tiempo atrás había predicho que estallaría en 1914. Gustoso daría mi vida si con ello pudiera conseguir la paz en Europa. Había manifestado en una oportunidad. El 2 de agosto de 1914, ante la inminente estallido de guerra, el Santo Padre instaba en un escrito dirigido a los católicos de todo el mundo y como un último denodado esfuerzo por obtener el don de la paz, a poner los ojos en Cristo, el Señor, Príncipe de la Paz, y a suplicarle insistentemente por la paz mundial. Ejemplo de virtudes. Humilde, muy humilde era aquel Papa que en su testamento espiritual dejaría escrito a sus hijos e hijas: nací pobre, he vivido pobre, muero pobre. Se trataba ciertamente de una pobreza que iba más allá de lo popularmente material. Giuseppe Santo, dentro de los designios divinos, elegido sucesor de Pedro para gobernar la Iglesia del Señor. Jamás se aferró a seguridad humana alguna, viviendo el desprendimiento de grado heroico, apoyado siempre en una total confianza en la providencia divina. A no pocos edificó su admirable testimonio de caridad y de amor al prójimo. Cuando a su puerta tocaba a alguien que necesitaba de su ayuda, renunciaba incluso a lo que él necesitaba para alimentarse. Su magnanimidad no tenía límites. Sobrio y frugal en las comidas, amante de la limpieza y del orden, sencillo en sus vestidos, para nada amigo de recibir aplausos. Así se mostró siempre Giuseppe, primero como presbítero, luego como obispo y catedral, también como sucesor del apóstol Pedro. Modelo de un sacerdote dedicado al estudio y a la autoformación. Algunos sostienen que por la extrema modestia que mostraba se difundió la idea de que S.S. San Pío X, si bien era un hombre santo, era poco inteligente o no estaba muy bien preparado. Hablaba siempre tan convencido de su propia insignificancia, de su falta de preparación, de su condición rural, que muchos llegaron a tomarlo en serio. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que la realidad estaba muy distante de aquella falsa idea. El seminario de Padua conoció en Giuseppe a un joven dotado y muy aprovechado en los estudios. Fue el más destacado alumno de su tiempo. Y si bien es cierto
que a sus posteriores éxitos académicos, que también los tuvo, siguieron diciendo 18 años de intensa tarea pastoral. El padre y luego obispo Sarto nunca escatimó en recortar incluso algunas horas de descanso para dedicarles al estudio a costa de exigencia personal y disciplina. Jamás abandonó su propia formación, tan necesaria para nutrir su fe y para mejor poder responder a su misión de ser luz para los demás. Maestro de la verdad. Los sermones, las conferencias, sus cartas pastorales, el mismo trato con la gente, eran diversas ocasiones que le exigían gran dedicación en este importante asunto, y él así lo comprendió. Además, dotado naturalmente con una insaciable curiosidad intelectual, esta le llevaba a estudiar, escuchar y buscar conocer. Años de formación en el silencio acompañaron su ministerio, iluminándolo, nutriéndolo, enriqueciéndolo, siempre abriéndole los horizontes para mejor conocer y comprender a aquellos cuyos corazones querían acceder para iluminarlos con la verdad de Jesucristo y ganarlos para Él. En este sentido, hay que añadir también que como obispo y cardenal eran muy conocidos por su versado manejo de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Su amor a la Madre del Señor. Santa María estaba muy presente en el corazón de este santo Papa. Le gustaba llevar entre manos el Santo Rosario. Diariamente visitaba la gruta de Lourdes en los jardines vaticanos. Interrumpía cualquier conversación para invitar a sus interlocutores al rezo del Ángelus. Como preparación inmediata para el acontecimiento del 50 aniversario de la proclamación de la Inmaculada Concepción, publicó su encíclica Ad Diem Illum, un papa elevado a los altares. Su tránsito a la casa del Padre acaeció un 20 de agosto de 1914, poco antes del estallido de la llamada Primera Guerra Mundial. Muchos ya en vida, sin duda impresionados por esa personalidad serena con la que transparentaba el amor del Señor, y que Él hacía tan concreto y cercano a todos, no dudaban en llamarlo Papa Santo. Con su característica sencillez y humildad, sin dejarse impresionar por tal calificativo, y haciendo uso de un juego de palabras, respondía con mucha naturalidad a quienes así lo llamaban, que se equivocaban por una letra. No Papa Santo, decía él, sino Papa Sarto. Lo cierto es que ese Pío X se le atribuyeron ya en vida muchos milagros. Asimismo, testimonios abundantes concordaban que afirmar que tenía el don de penetrar entre lo más secreto de los corazones humanos y de ver lo que en ellos había. El 14 de febrero de 1923 se introducía su causa de beatificación, indicándose un largo y exigente proceso que duraría hasta el 12 de febrero de 1951. En aquella fecha,
memorables, el censor, quien hacía las veces de fiscal, se hincaba a los pies del SS Pío XII para certificar que luego del rigurosísimo proceso podía pasarse a su beatificación, cuando su santidad así lo dispusiese. Estas fueron las emotivas palabras que luego de su informe pronunció el censor. Permitiendo pues, Beatísimo Padre, que, postrado humilde a sus pies, añade también mi petición. Yo que procuré cumplir fielmente el cargo de censor que se me había encomendado, impulsando por la verdad, juzgo saludable y oportunísimo, y lo confieso abiertamente, que este ejemplo puesto automáticamente en el candelabro ilumine con el multiforme esplendor de sus virtudes no solo a los fieles, sino también a los que viven en las tinieblas y en las sombras de la muerte, y los atraiga y conduzca al reino de la verdad, de la unidad y de la paz. SS Pío X fue elevado a los altares el 29 de mayo de 1954 y de este modo podemos decir su ardiente deseo de instaurarlo todo en Cristo se prolonga por su luminoso testimonio de vida y por su intersección por este y los siglos venideros. Es todo. Esto fue una pequeña breve biografía de quien fue el Papa San Pío X. Hasta pronto, chicos. Chao.